Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El sol de finales de septiembre caía a plomo sobre el estacionamiento fuera de la primaria Río Verde mientras Carlos Mendoza estaba sentado en su sedán sin distintivos terminando el papeleo de la sesión informativa matutina del departamento. Su teléfono vibró. El número de la escuela de Tomás. Contestó inmediatamente. Señor Mendoza, soy el director Álvarez. Tomás no se presentó a las clases de la tarde. Su abuela firmó su salida durante el almuerzo, pero no hemos tenido noticias sobre una cita o... La mandíbula de Carlos se tensó. ¿A qué hora exactamente? 12:15. ¿Está todo bien? Él ya estaba encendiendo el motor. Si ella lo trae de vuelta, llámeme inmediatamente. Su suegra, Lorena Elizondo, había cuidado a Tomás exactamente 3 veces en el último año, y cada vez dejaba a Carlos con el estómago revuelto de inquietud. La primera vez, Tomás llegó a casa con un moretón en el brazo que ella afirmó que fue por juegos bruscos. La segunda vez, su hijo apenas cenó y se quedó callado cuando le preguntaron sobre su día. El mes pasado, Susana encontró a su hijo de 7 años tratando de lavar sus propias sábanas a medianoche después de orinarse en la cama. Estaba aterrorizado de que la abuela Lorena se enojara. Carlos había querido cortar el contacto entonces, pero Susana le rogó que lo dejara pasar, insistiendo en que su madre era simplemente anticuada y no entendía a los niños. Habían acordado visitas supervisadas solamente. Aparentemente, Lorena tenía otros planes. Llamó a Susana. Sin respuesta. Llamó de nuevo. Nada. Finalmente llegó un mensaje de texto. En reunión con inversores. ¿Qué pasa? Tu madre sacó a Tomás de la escuela sin decirnos. La burbuja de escribiendo apareció y desapareció 3 veces antes de responder. Ella me envió un mensaje esta mañana. Dijo que quería llevarlo por un helado. Pensé que lo sabías. Los dedos de Carlos agarraron el volante. Habían discutido este escenario exacto. Nadie supervisaba el tiempo con Lorena. Sin excepciones. Pero Susana tenía un patrón de ceder a las demandas de su madre, de elegir el camino de menor resistencia, de creer que mantener la paz con Lorena importaba más que proteger a su hijo. Intentó llamar al celular de Lorena. Directo al buzón de voz. Revisó la aplicación Buscar mi familia, que habían insistido que Tomás tuviera en su reloj. La señal lo ubicaba en la casa de Lorena al otro lado de la ciudad, en la exclusiva zona de Lomas del Valle. Carlos hizo un giro en lo ilegal y encendió las sirenas. 20 minutos después, se detuvo frente a la inmaculada casa colonial donde su esposa había crecido. 2 autos en la entrada, el Mercedes de Lorena y un Lexus desconocido. Carlos se acercó a la puerta principal, llamó firmemente. Sin respuesta. Tocó el timbre. Aún nada, aunque podía escuchar voces adentro. Risas, el tintineo de vasos. Caminó alrededor de la casa, mirando a través de las ventanas. La sala estaba llena de gente. El club de canasta de Lorena, por lo que parecía. Mujeres bien vestidas de la edad de su suegra se agrupaban alrededor de su antigua mesa de café. La propia Lorena estaba sentada en su habitual sillón tipo trono, gesticulando dramáticamente mientras contaba alguna historia que tenía a las otras riendo a carcajadas. No estaba Tomás. Los instintos policiales de Carlos se activaron. Escaneó la propiedad. Entonces lo vio. Una mano pequeña presionada contra la ventana trasera del Mercedes estacionado en el garaje. La mano se movía débilmente. Él corrió. La puerta lateral del garaje estaba cerrada. Carlos no dudó. La embistió con el hombro, astillando el marco. El Mercedes estaba encendido, el aire acondicionado a todo volumen, pero el índice de calor era de 36 grados centígrados. Tomás estaba desplomado en el asiento trasero, su cara enrojecida y sudorosa, vómito empapando su camisa y el asiento de cuero debajo de él. Tomás. Carlos abrió la puerta de un tirón. Los ojos de su hijo se abrieron, desenfocados. «Papi». La palabra salió quebrada y pequeña. «Estoy aquí, amigo. Te tengo». Carlos lo levantó, el pequeño cuerpo de su hijo ardía de fiebre. Al girarse,
Lorena apareció en la puerta que conectaba el garaje con la casa. Una copa de champán en su mano. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz era hielo y autoridad, el tono que había perfeccionado durante décadas de dirigir juntas de caridad y clubes campestres. Salvando a mi hijo. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí afuera? No seas dramático. Lo puse en el auto hace una hora cuando empezó a lloriquear por tener calor. El aire acondicionado está encendido. Él está bien. Carlos miró el vómito, los ojos vidriosos de su hijo, la forma en que los pequeños dedos de Tomás agarraban su camisa de uniforme. No está bien. Está mostrando signos de insolación. Está siendo teatral, tal como tú lo estás siendo ahora. Vomitó en mi Mercedes. ¿Tienes alguna idea de cuánto costó ese interior? Y cuando le dije que tendría que limpiarlo él mismo, tuvo la audacia de... Dejaste a un niño de 7 años encerrado en un auto. Con el aire acondicionado encendido, espetó ella. Deja de intentar hacerme sonar como algún tipo de monstruo. Este es exactamente el problema con tu generación. Miman a estos niños hasta que no pueden soportar la más mínima incomodidad. Mi hija sobrevivió cosas mucho peores, y salió perfectamente bien. La mano libre de Carlos se cerró en un puño. Tomás se movió contra su pecho, gimiendo. Vamos al hospital. ¿Por qué? ¿Un poco de náuseas? Estás exagerando como siempre. Tomás dijo Carlos suavemente. ¿La abuela te pegó? El pequeño cuerpo contra él se puso rígido. Los ojos de Lorena destellaron. No te atrevas a poner palabras en su boca. Tomás insistió Carlos gentilmente. La voz de su hijo salió apenas por encima de un susurro. ¿Ella? Ella se enojó por el asiento. Dijo que yo era asqueroso y me agarró el brazo muy fuerte y me golpeó la pierna. La risa de Lorena fue aguda y frágil. ¿Un golpecito? Le di un golpecito para que dejara de llorar. Si eso es abuso, entonces encuérrenme. Tomó un largo sorbo de champán, su expresión cambiando a algo calculador. Aunque me pregunto qué diría tu precioso departamento sobre ti irrumpiendo en mi casa. Esa puerta costará miles de pesos repararla. Carlos le sostuvo la mirada. Envíeme la factura. Llevó a Tomás a su auto, abrochándole el cinturón cuidadosamente en el asiento trasero. Su hijo estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro febril. ¿Estoy en problemas, papi? No, amigo. No hiciste nada malo. Nada en absoluto. En el Hospital General del Norte, el médico de urgencias confirmó agotamiento por calor, deshidratación y moretones consistentes con el relato de Tomás. Carlos permaneció junto a la cama mientras trabajaban, con la mano en el hombro de su hijo, memorizando cada detalle. La enfermera que examinó a Tomás lo miró a los ojos con una expresión que decía que había visto esto antes. Le dio una tarjeta del DIF, Desarrollo Integral de la Familia, antes de salir de la habitación. Tomás finalmente se durmió alrededor de las 7 con una vía intravenosa en su pequeño brazo. Carlos salió al pasillo para llamar a Susana. Ella contestó al primer timbre, con la voz espesa por las lágrimas. ¿Está bien? Estoy en camino. Está estable. Insolación, deshidratación. El médico quiere mantenerlo durante la noche en observación. Oh Dios, Carlos, lo siento mucho. Debí haberte llamado primero. Debí haber. Hablaremos de eso más tarde. Ahora mismo, necesito presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Silencio. Luego, ¿tienes que hacerlo? La pregunta aterrizó como una bofetada. Sí, Susana. Tengo que hacerlo. Tu madre encerró a nuestro hijo en un auto a 36 grados de calor y lo agredió cuando se enfermó. Ella no quiso decir. No está acostumbrada a los niños ya, y Tomás puede ser difícil cuando... La voz de Carlos era tranquila, pero lo suficientemente afilada como para que una enfermera que pasaba mirara. No termines esa frase. Solo quiero decir, tal vez no necesitemos involucrar a la policía. Ella es mi madre. ¿No podemos manejar esto como una familia? Carlos cerró los ojos. Este era el patrón.
La desesperada necesidad de Susana de creer que su madre era buena, a pesar de las montañas de evidencia de lo contrario. El mismo patrón que había permitido que los incidentes más pequeños escalaran hasta esto. Estaré aquí con Tomás. Ven cuando puedas. Colgó antes de que ella pudiera responder. El guardia de seguridad del hospital lo dirigió a la oficina de enlace de la fiscalía en el segundo piso. El oficial Marcos Benítez estaba sentado detrás de un escritorio lleno de papeles, levantando la vista cuando Carlos entró. ¿Le ayudo, señor? Necesito presentar una denuncia. Puesta en peligro de un menor y lesiones. Carlos mantuvo su voz nivelada. Profesional. Estaba aquí como padre, no como el comisario Mendoza. El uniforme era solo coincidencia. Benítez sacó un formulario. ¿Nombre de la víctima? Tomás Mendoza, 7 años. ¿Mi hijo? Algo cambió en la expresión de Benítez. ¿Y el presunto perpetrador? Lorena Elizondo, su abuela. El cambio se volvió pronunciado. Benítez dejó su bolígrafo lentamente. ¿Lorena Elizondo? ¿La Lorena Elizondo que se sienta en el consejo asesor del alcalde? No sé en qué consejo está. Sé que encerró a mi hijo en un auto por más de 1 hora en este calor y lo golpeó cuando vomitó. Benítez tomó su teléfono, habló en voz baja. 2 minutos después, un sargento que Carlos no reconoció apareció en la puerta. La placa decía Sargento Cortés. Señor Mendoza, soy el sargento Cortés. Entiendo que quiere levantar un acta. Eso es correcto. La sonrisa de Cortés era profesionalmente comprensiva y completamente vacía. Por supuesto, aunque debo decir que en situaciones familiares como esta, especialmente involucrando abuelos, a menudo encontramos que los ánimos se caldean y ocurren malentendidos. Los niños de esa edad exageran a veces, ¿no? Y la insolación puede venir de jugar afuera, correr. Carlos lo miró fijamente. Mi hijo estaba encerrado en un auto. Hay imágenes de vídeo de la cámara de seguridad del garaje. Bueno, eso es algo para revisar ciertamente, pero la señora Elizondo es un pilar de esta comunidad. Estoy seguro de que si hubo algún malentendido, podría resolverse a través de una conversación en lugar de arrastrar a todos a través del trauma de una investigación. Piense en su hijo. ¿Realmente quiere hacerlo pasar por interrogatorios, procedimientos judiciales? Las palabras eran correctas. El sentimiento estaba equivocado. Carlos reconocía un muro de evasivas cuando lo veía. ¿Entonces se niega a tomar la denuncia? No me niego, señor. Solo sugiero que todos tomemos un respiro. Dejar que las emociones se asienten. Vuelva en unos días si todavía siente que esto es necesario. El teléfono de Carlos vibró. Susan. Mamá acaba de llamar. Está devastada. Dice que estás tratando de que la arresten. Miró a Benítez, a Cortés, a la forma en que ambos evitaban cuidadosamente encontrar su mirada. Luego salió. De vuelta en la habitación de Tomás, encontró a su hijo despierto, mirando al techo. Carlos se sentó en la silla junto a la cama, tomando su pequeña mano con cuidado, evitando la vía intravenosa. Papi, ¿la abuela va a ir a la cárcel? Aún no lo sé, amigo. No quise hacerla enojar. Traté de aguantarme, pero me dolía mucho el estómago. Escúchame. Carlos esperó hasta que Tomás lo miró a los ojos. Nada de esto es tu culpa. Ni un poquito. La abuela estuvo mal al dejarte en ese auto. Estuvo mal al pegarte y voy a asegurarme de que nunca pueda lastimarte de nuevo. Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas. Pero mamá dice que la abuela no lo hizo a propósito. Dice que la abuela nos ama. Carlos sintió que algo se rompía en su pecho. A veces, las personas que deberían amarnos no saben cómo. Eso no es tu responsabilidad arreglarlo. Su hijo se volvió a dormir agarrando su mano. Susana llegó 20 minutos después, con los ojos rojos. Su traje de diseñador arrugado. Se paró en la puerta mirando a su hijo dormido y comenzó a llorar de nuevo. Se ve tan pequeño. Es pequeño. Tiene 7 años. Ella se movió al otro lado de la cama, tocando la frente de Tomás suavemente. La policía llamó a mi madre.
Le dijeron que trataste de presentar una denuncia, pero te convencieron de esperar. Se negaron a tomarla. La mano de Susana se detuvo. ¿Qué? Las conexiones de tu madre. El sargento Cortés sugirió que yo estaba siendo emocional, que Tomás estaba exagerando, que debería dejarlo para evitar hacer pasar a nuestro hijo por un trauma. La voz de Carlos era plana, vacía de todo excepto hechos. Eligieron protegerla a ella en lugar de protegerlo a él. Su esposa se hundió en la silla, con la cara entre las manos. Yo no sé qué hacer. Yo sí. Carlos se puso de pie, besó la frente de Tomás. Voy a hacer unas llamadas. Salió al pasillo, sacó su teléfono personal, no el celular del departamento, y buscó un número que no había usado en 6 años. Sonó 3 veces antes de que una voz ronca contestara. Mendoza, más vale que esto sea bueno. Víctor, necesito un favor. Víctor Huerta había sido el oficial de entrenamiento de Carlos hace 15 años antes de retirarse y comenzar una firma de investigación privada. El anciano escuchó sin interrumpir mientras Carlos exponía todo, no solo lo de hoy, sino el patrón de incidentes, la negación de Susana, los moretones y la enuresis, y la forma en que Tomás se estremecía cuando Lorena alzaba la voz. ¿Quieres que investigue a la abuela? Quiero saber por qué 2 oficiales me pusieron trabas esta noche. Quiero saber qué influencia tiene Lorena Elizondo. Y quiero saber si hay un patrón, si Tomás es el primero, o si ella ha hecho esto antes. Eres el comisario. Podrías ordenar una investigación tú mismo y sería enterrada. ¿Sabes cómo funciona esto? Ella tiene amigos en la oficina del alcalde, probablemente también en la oficina del jefe. Necesito que esto se haga en silencio, a fondo, y por alguien que no le deba favores a nadie. Víctor guardó silencio por un momento. Esto es personal. Mi hijo de 7 años está en una cama de hospital con moretones de su abuela. Sí, es personal. Empezaré mañana, pero Carlos, si encuentro lo que creo que voy a encontrar, necesitas estar listo para las consecuencias. La gente como Lorena Elizondo no cae en silencio. Deja que haga ruido. Estaré listo. Colgó y se quedó en el pasillo fluorescente, viendo pasar a médicos y enfermeras. Todos enfocados en su propia crisis. En algún lugar de este edificio, había padres lidiando con diagnósticos de cáncer, accidentes automovilísticos, pérdidas inimaginables. Su hijo tenía insolación y moretones. Se recuperaría, pero eso no lo hacía aceptable. Eso no lo hacía perdonable. Carlos buscó en sus contactos de nuevo, encontró el nombre que necesitaba, licenciado Gerardo Peña, fiscal y un viejo amigo de la escuela de leyes. Se habían mantenido cercanos a lo largo de los años, tenían un juego de póker una vez al mes. Gerardo respondió de inmediato. Carlos, no he sabido de ti desde que faltaste al juego de la semana pasada. Me debes una revancha. Necesito consejo legal. El tono amistoso cambió. Extraoficialmente. ¿Qué está pasando? Carlos le contó. Gerardo escuchó, luego maldijo en voz baja. Lorena Elizondo. Sí, sé quién es. Su difunto esposo fue el juez Arturo Elizondo. Murió hace 5 años, pero dejó mucha buena voluntad. Ella ha aprovechado eso en una gran red social. ¿Puedo armar un caso sin la denuncia policial inicial? Registros hospitalarios, testimonio del médico, la declaración del niño si está dispuesto a dar una. Es poco pero posible. El verdadero problema es el vídeo que mencionaste. Si podemos conseguir esas imágenes del garaje mostrándola dejándolo en el auto combinadas con la evidencia médica. Gerardo hizo una pausa. Pero necesitas saber que ir tras ella sin respaldo departamental va a ser feo. Ella vendrá por ti con todo. Que venga. Hablo en serio, Carlos. La he visto destruir gente. ¿Recuerdas al regidor Hernández? Propuso recortar los fondos a una de sus organizaciones benéficas favoritas. Ella hizo que enfrentara violaciones de ética en un mes. Resultó no ser nada. Pero su reputación nunca se recuperó. Mi hijo yace en una cama de hospital. No me importa mi reputación. Gerardo suspiró. Está bien, consígueme todo.
Registros médicos, declaraciones de testigos, ese vídeo si es posible. Veré qué podemos armar. Pero Carlos, protege a tu familia. Esto va a empeorar antes de mejorar. De vuelta en la habitación de Tomás, Susana estaba dormida en la silla. Sus manos aún descansaban sobre la cama de su hijo. Carlos los miró a ambos, a la familia que había construido, a las grietas que había ignorado por demasiado tiempo. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Retroceda, comisario. Esta es su única advertencia. Carlos lo borró, abrió su correo electrónico y comenzó a documentar todo. Cada incidente con Lorena, cada vez que Susana había puesto excusas, cada moretón y pesadilla y tarde demasiado silenciosa, si querían una guerra, él se las daría. Pero la pelearía de manera inteligente, metódica, de la forma en que había armado casos durante 15 años. Y ganaría. Tomás llegó a casa al día siguiente con instrucciones estrictas de descansar e hidratarse. Carlos se tomó una semana de licencia personal, algo que nunca había hecho en sus 12 años como comisario. Susana volvió al trabajo después de 2 días. Su silencio en la casa decía mucho. No había mencionado a su madre. Carlos tampoco. Pasó los días con Tomás, leyendo, viendo películas, haciendo sándwiches de queso a la parrilla exactamente como le gustaban a su hijo, con la corteza cortada. Lentamente, el niño comenzó a hablar de nuevo, comenzó a reírse de los dibujos animados, comenzó a tener 7 años en lugar de estar traumatizado. Al cuarto día, mientras Tomás tomaba una siesta, sonó el timbre de Carlos. Abrió para encontrar a Lorena parada en su porche, vestida como si asistiera a una fiesta en el jardín, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Tenemos que hablar. Carlos no se movió de la puerta. No, no tenemos. No seas infantil. Estoy aquí para aclarar las cosas. Miró más allá de él hacia la casa. ¿Está mi nieto en casa? Me gustaría disculparme con él directamente. No verás a Tomás. Ni ahora. Ni nunca. Su expresión se endureció. No tienes derecho a alejarme de mi familia. Tengo derecho a mantener a mi hijo a salvo. Perdiste el derecho a llamarte familia cuando lo encerraste en un auto y lo lastimaste. Ya expliqué que fue un malentendido. El aire acondicionado estaba encendido. Lo revisé regularmente y apenas le toqué la pierna para llamar su atención. Es un niño sensible que reaccionó exageradamente. Probablemente alentado por ti. Carlos sintió que su mandíbula se apretaba. ¿Un niño sensible? Tiene 7 años y lo dejaste en un auto por más de 1 hora en un calor de 36 grados. Oh, por favor. Cuando Susana tenía su edad, la dejaba en el auto durante viajes de compras completos. Ella sobrevivió muy bien. La obsesión de esta generación con mimar a los niños va a criar una generación de debiluchos. ¿Es eso lo que te dices a ti misma? ¿Que el abuso hizo a Susana más fuerte? Los ojos de Lorena destellaron. ¿Cómo te atreves? Le di todo a mi hija. Las mejores escuelas, las mejores oportunidades. La moldeé para ser una mujer exitosa, y este es el agradecimiento que recibo. Tú poniéndola en mi contra, usando a mi nieto como arma. No estoy poniendo a nadie en tu contra. Tú hiciste eso sola. Escúchame con atención, Carlos. Ella se acercó, su voz bajando a algo frío y preciso. Estás fuera de tu elemento aquí. Tengo amigos en esta ciudad que no te puedes imaginar. El alcalde, el jefe de policía, la mitad del consejo municipal, todos me deben favores. Ese pequeño truco que intentaste en el hospital, eso no fue nada. Puedo hacer tu vida muy difícil. ¿Estás amenazando a un comisario de policía? Te estoy advirtiendo como familia. Deja esta tontería. Deja que Tomás venga a visitarme este fin de semana. Supervisado si insistes en ser paranoico. Superaremos esta fealdad y las cosas podrán volver a la normalidad. Carlos la estudió. No había remordimiento en su rostro, ninguna comprensión de que había hecho algo malo, solo irritación porque él no se estaba alineando como aparentemente hacían todos los demás en su vida. Esto es lo que va a pasar, dijo en voz baja. Vas a salir de mi propiedad. Te vas a mantener alejada de mi hijo,
y si te acercas a él de nuevo, haré que te arresten por violar la orden de restricción que presentaré el lunes. Lorena se rió, el sonido frágil y burlón. ¿Una orden de restricción basada en qué? ¿En las historias salvajes de tu hijo? Buena suerte con eso. Ya he hablado con mi abogado. Me asegura que no tienes un caso. Ya veremos. ¿Realmente quieres hacer esto? ¿Quieres arrastrar a tu familia por el lodo, destruir tu relación con tu esposa, alejar a Tomás de su única abuela? ¿Todo porque no puedes manejar un poco de disciplina? Sal de mi propiedad. Ella lo miró por un largo momento, su expresión cambiando de la ira al cálculo y a algo que podría haber sido decepción. Susana merecía algo mejor que tú. Se lo dije desde el principio, pero siempre fue terca, siempre eligiendo el camino equivocado. Se giró para irse, luego se detuvo. Esto no ha terminado, Carlos. Te arrepentirás de hacerme tu enemiga. Ya me arrepiento de no haberlo hecho antes. La vio alejarse en su Mercedes, el mismo auto en el que dejó a Tomás, que aún conservaba un leve olor a vómito a pesar de la limpieza profesional. Luego entró y revisó a su hijo, que todavía estaba dormido, acurrucado alrededor de su dinosaurio de peluche favorito. El teléfono de Carlos sonó. Víctor Huerta. ¿Tienes algo? Más de lo que querías, probablemente. ¿Puedes reunirte? Tomás está dormido. Dame los puntos destacados. La voz de Víctor era sombría. Lorena Elizondo ha sido una mujer ocupada. Encontré 3 familias dispuestas a hablar extraoficialmente. Todas tenían niñeras o cuidadoras que trabajaron para ella cuando Susana crecía. Las historias coinciden: abuso emocional, disciplina física que cruzaba los límites, tácticas de aislamiento. Una niñera renunció después de que Lorena encerrara a Susana en un armario durante 6 horas por derramar jugo. La mano de Carlos se apretó en el teléfono. Se pone mejor, continuó Víctor. El juez Elizondo lo sabía, hay un caso sellado de hace 20 años. Una niñera presentó cargos. Fue enterrado. Acuerdo pagado. Registros borrados. Pero encontré a la niñera. Ella está dispuesta a hablar ahora. Y actualmente. Lorena es voluntaria en un centro juvenil en el centro. Hablé con algunos miembros del personal. Múltiples quejas sobre su comportamiento con los niños. Demasiado dura, demasiado física, nada oficial porque es una donante importante y el director no quiere perder fondos. Envíame todo. Carlos, hay más. Tu esposa. Su estómago dio un vuelco. ¿Qué pasa con ella? Saqué los registros médicos de la infancia de Susana. 3 visitas a urgencias por accidentes, una muñeca rota, quemaduras, moretones sospechosos. Los médicos tratantes notaron preocupaciones sobre abuso, pero nunca hicieron seguimiento. Supongo que el juez Elizondo se aseguró de eso. Carlos cerró los ojos. Explicaba mucho. La necesidad de Susana de creer que su madre era buena. Su negativa a ver los patrones. Sus intentos desesperados por mantener la paz. Había sido condicionada toda su vida para normalizar esto. ¿Cómo uso esto? Con cuidado. Tu esposa no va a querer enfrentar esto, y Lorena va a pelear como el demonio para mantenerlo enterrado. Víctor hizo una pausa. ¿Seguro que quieres abrir esta caja? Estoy seguro. Está bien, compilaré todo en un informe. Pero Carlos, cuídate la espalda. Hice averiguaciones sobre ese muro con el que chocaste en el hospital. Lorena hizo llamadas a menos de 1 hora de que aparecieras. Tiene al subjefe en su bolsillo. Su esposa dirige una organización sin fines de lucro que Lorena financia. Esto va más profundo de lo que pensabas. Después de colgar, Carlos se sentó en la penumbra de su sala de estar, pensando que una confrontación directa no funcionaría. Lorena tenía demasiadas protecciones, demasiada gente invertida en mantener su reputación. Necesitaba ser más inteligente. Su teléfono vibró. Susan. Mamá dice que la amenazaste con una orden de restricción. Por favor, dime que no es verdad. Él miró el mensaje, considerando su respuesta. Finalmente, tenemos que hablar cuando llegues a casa.
En persona. Ella llegó una hora después, todavía con su ropa de trabajo, su cara tensa por el estrés. Se sentaron a la mesa de la cocina mientras Tomás veía la televisión en la otra habitación. El volumen subido. Mi madre no es un monstruo, comenzó Susana. No dije que lo fuera, pero lastimó a nuestro hijo. Cometió un error. La gente comete errores. Carlos sacó su computadora portátil, abrió el informe preliminar de Víctor. Esto no es un error. Esto es un patrón. Los ojos de Susana se abrieron mientras leía. Las otras familias, los cargos de la niñera, las quejas del centro juvenil. Sus manos comenzaron a temblar cuando llegó a la sección sobre sus propios registros médicos de la infancia. ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? ¿Es verdad? Ella se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. No tenías derecho a indagar en mi pasado. Tenía todo el derecho de proteger a nuestro hijo de alguien con un historial documentado de abuso infantil. No lo llames así. Su voz se quebró. Ella era estricta, eso es todo. Tenía altos estándares. Te encerró en un armario, Susana. Te rompió la muñeca. Me caí. Era torpe. El médico notó que la fractura no era consistente con una caída. Ella se giró hacia él, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Basta? Solo para. No entiendes cómo era. Mi padre siempre estaba trabajando, siempre en el juzgado. Ella estaba sola tratando de criarme, ¿verdad? Y yo era difícil. La provocaba. Yo la hice. No. Carlos se puso de pie, se movió hacia ella. Eras una niña. Nada de lo que hiciste justificó lo que ella te hizo. Susana se derrumbó en una silla, sollozando. Carlos se arrodilló a su lado, tomando sus manos con cuidado. Sé que la amas, dijo en voz baja. Sé que quieres creer que ella es buena, pero no es segura acerca de los niños. No es segura acerca de Tomás. Y hasta que puedas ver eso claramente, necesito que decidas a quién estás protegiendo, a tu madre o a tu hijo. Ella retiró las manos. Eso no es justo. Nada de esto es justo, pero es real, y tenemos que lidiar con eso. Susana se secó los ojos, su expresión endureciéndose en algo que él reconoció. La misma determinación terca que había heredado de su madre. No te ayudaré a destruirla. No te pido que lo hagas. Te pido que protejas a Tomás. Puedo hacer ambas cosas. Hablaré con ella, me aseguraré de que entienda los límites, supervisaré cualquier visita. Sin visitas. No hasta que reciba ayuda profesional y asuma la responsabilidad de lo que hizo. Me estás pidiendo que saque a mi madre de mi vida. Te estoy pidiendo que pongas a nuestro hijo primero. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el sonido de los dibujos animados desde la otra habitación. Finalmente, Susana se puso de pie. Necesito tiempo para pensar. Me quedaré en un hotel esta noche. Carlos no discutió. La vio hacer una maleta, besar a Tomás para despedirse con una alegría que no llegaba a sus ojos, y marcharse. La casa se sentía vacía sin ella. Pero él sabía que esto podría suceder. La influencia de Lorena era profunda. Llamó a Gerardo Peña, lo puso al tanto de los hallazgos de Víctor. Esto es bueno, dijo Gerardo. Realmente bueno. Con este patrón de comportamiento, podemos argumentar restricciones de visitas supervisadas permanentes como mínimo. Pero Carlos, la resistencia de tu esposa va a ser un problema. Los abogados de Lorena usarán el testimonio de Susana para pintarte como vengativo. ¿Qué tal si tuviéramos al terapeuta de la infancia de Susana? ¿Tenía uno? Carlos pensó en el informe, en las menciones de problemas de comportamiento. Lo averiguaré. Pasó la noche investigando, cruzando fechas y ubicaciones hasta que la encontró. La doctora Ana Arias, psicóloga infantil, había visto a Susana Elizondo durante 2 años cuando tenía 10. Las notas estaban selladas, pero Carlos tenía sus propias conexiones. Para la medianoche, tenía una copia de los registros de terapia. Pintaban un cuadro devastador. Una niña que exhibía signos de ansiedad severa, depresión y TEP. La doctora Arias había recomendado sacar a Susana del hogar.
El juez Elizondo había terminado la terapia y amenazado con demandar si la doctora Arias informaba algo. Carlos reenvió todo a Gerardo, luego se sentó en la habitación de su hijo viendo a Tomás dormir. El niño tenía pesadillas a veces ahora, despertándose de golpe, llorando por tener calor, por estar atrapado. Tomaría tiempo sanar, pero tenían tiempo. Y Carlos tenía evidencia, precedente legal y la voluntad de llevar esto hasta el final. Su teléfono vibró. Número desconocido de nuevo. Última advertencia. Retroceda o todos sabrán sobre sus pequeñas indiscreciones. Hizo una captura de pantalla del mensaje, se lo envió a Gerardo y Víctor. Que lo intenten. Su historial estaba limpio. 12 años de servicio ejemplar. Sin quejas, sin escándalos. No tenían nada. O eso pensaba. A la mañana siguiente, Tomás estaba desayunando cuando sonó el teléfono del departamento de Carlos. Jefa Patricia Dávila, su supervisora inmediata bajo el alcalde. Comisario Mendoza, tenemos que hablar sobre su situación. ¿Qué situación es esa, jefa? Su conflicto con Lorena Elizondo. Ha llegado a mi atención a través de partes preocupadas que está persiguiendo algún tipo de venganza. Carlos dejó su café con cuidado. Presenté una denuncia, o intenté hacerlo, sobre puesta en peligro de un menor y lesiones. Eso no es una venganza. Esa es mi responsabilidad como padre y ciudadano. Sí. Bueno, la señora Elizondo lo ve de manera diferente. Ha presentado quejas formales sobre acoso, sobre usted amenazándola, sobre su comportamiento inestable. ¿Comportamiento inestable? Sus palabras. Mire, Carlos, sé que las situaciones familiares son complicadas, pero necesita entender la óptica aquí. Un comisario de policía yendo tras una ciudadana prominente, usando recursos del departamento para venganzas personales. No he usado ningún recurso del departamento. ¿No lo ha hecho? Hizo que alguien investigara sus antecedentes. No lo niegue. Tengo el informe de las consultas del investigador. Víctor había sido cuidadoso, pero aparentemente no lo suficiente. Carlos respiró hondo. Jefa, con respeto, mi hijo fue hospitalizado. Los oficiales en el Hospital General del Norte se negaron a tomar la denuncia. Tenía todo el derecho de recopilar información. Y eso es lo que hace que esto sea complicado. No se equivoca al estar molesto, pero tampoco está en una posición para ser objetivo. El alcalde está preocupado. Se habla de ponerlo en licencia administrativa mientras esto se soluciona. ¿Bajo qué cargos? Conducta impropia. Usar su posición inapropiadamente. Estoy tratando de avisarle, Carlos. Esto viene de arriba de mí. Necesita retroceder antes de que empeore. Colgó, sintiendo que la soga se apretaba. Lorena estaba jugando al ajedrez mientras él había estado jugando a las damas. Ella había anticipado sus movimientos, preparado contraataques, y ahora estaba usando el sistema en su contra. Pero había cometido un error. Había asumido que él retrocedería. Carlos llamó a un número que esperaba no usar nunca. Tania Montes, reportera de investigación del Heraldo del Norte. Habían tenido una relación contenciosa. Ella había expuesto la corrupción en su departamento hace 3 años. Y aunque Carlos había cooperado con la investigación, había sido doloroso. Pero ella era implacable, ética y odiaba a los matones. Comisario Mendoza, ¿a qué debo el honor? Tengo una historia para ti, extraoficialmente por ahora. Te escucho. Él le expuso todo. ¿Todo? La hospitalización de Tomás, la denuncia rechazada, la historia de Lorena, las amenazas, la presión del departamento. Cuando terminó, Tania guardó silencio por un largo momento. Me estás pidiendo que vaya tras Lorena Elizondo. ¿Sabes lo que eso significa? Sé que es intocable. Espero que demuestres que eso es incorrecto. Necesitaré todo. Registros médicos, el informe del investigador, declaraciones de testigos. Y tendré que verificar de forma independiente. Puedo ayudarte a empezar, pero Tania, mi hijo tiene 7 años. Si esto se hace público, necesito que protejas su identidad. Por supuesto. Pero Carlos, si hago esta historia,
No hay vuelta atrás. Tu carrera, tu matrimonio, todo. Todo va a ser escrutado. Mi hijo ya perdió su sentido de seguridad. No voy a dejar que pierda la justicia también. Está bien. Envíame lo que tengas. Empezaré a indagar. Durante la siguiente semana, las cosas escalaron. Susana solicitó la separación temporal, reduciendo las visitas de Tomás a sesiones supervisadas en su hotel. El abogado de Lorena envió una carta de cese y desista. El alcalde llamó a Carlos para una conversación amistosa que fue todo menos eso, sugiriendo fuertemente que dejara el asunto por el bien del departamento. Y a través de todo, Carlos construyó su caso. Gerardo solicitó la orden de restricción usando los registros médicos y el testimonio de testigos. La doctora Arias acordó testificar. La niñera de hace 20 años declaró oficialmente. Víctor encontró imágenes de seguridad del centro juvenil que mostraban a Lorena agarrando bruscamente a un niño, tirando de él por el brazo lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. La audiencia de la orden de restricción se fijó para dentro de 3 semanas. La investigación de Tania estaba en curso y Carlos esperaba sabiendo que la verdadera batalla aún estaba por venir. Entonces Lorena hizo su movimiento. Carlos estaba en casa cuando sonó el timbre. Abrió para encontrar a 2 oficiales, no de su departamento, sino de asuntos internos. Detrás de ellos estaba una cara familiar. El subjefe Jaime Morales. La conexión de Lorena. Comisario Mendoza, tenemos una orden para registrar sus instalaciones y confiscar sus dispositivos electrónicos. Está bajo investigación por mal uso de recursos del departamento, acoso e intimidación de un civil. Carlos miró la orden. Era legítima. Firmada por un juez que no conocía. ¿Bajo la queja de quién? Lorena Elizondo. Hágase a un lado, por favor. Pasaron 2 horas registrando su casa mientras Carlos observaba, su mente corriendo. Se llevaron su computadora portátil, su tableta, sus teléfonos, todo. Cuando se fueron, su hogar se sentía violado. Llamó a Gerardo desde un teléfono desechable que había tenido la previsión de comprar. Se llevaron todo. Maldición. Ok, esto es una jugada de poder. Están tratando de asustarte. Encontrar algo para usar en tu contra. ¿Qué hay en esos dispositivos? Nada incriminatorio. Archivos de casos, cosas personales. Los informes de investigación de Víctor, pero esos no son ilegales. Van a darle la vuelta como comportamiento obsesivo, acoso, tal vez. Necesitamos adelantarnos a esto. ¿Cómo? Hazlo público. Estábamos esperando la audiencia, pero si vienen por ti así, necesitamos el tribunal de la opinión pública de nuestro lado. Carlos pensó en Tomás, en arrastrarlo a través del circo mediático. Pero pensó en otros niños también. Los del centro juvenil, los futuros nietos que Lorena podría lastimar. A veces la única salida era atravesarlo. Hazlo. Dile a Tania que tiene luz verde para publicar la historia. El artículo salió 3 días después. Primera página del Heraldo del Norte. Oscura historia de amada socialité. Múltiples familias acusan a Lorena Elizondo de abuso infantil. Tania había hecho su tarea. La pieza era meticulosa, devastadora e innegable. Había localizado no solo a la niñera y a la doctora Arias, sino a otras 2 familias que habían cortado el contacto con Lorena por el trato a sus hijos. Había obtenido registros médicos, imágenes de seguridad, testimonios del centro juvenil, y había entrevistado a Susana. Carlos no sabía que su esposa había hablado con Tania. Pero ahí estaba impreso. Los recuerdos de la infancia de Susana, su muñeca rota, la disciplina de su madre. Sus palabras eran cuidadosas, aún protectoras, pero confirmaban el patrón. La respuesta fue inmediata y explosiva. La oficina del alcalde se distanció de Lorena. El centro juvenil lanzó una investigación. Las redes sociales estallaron y la reputación cuidadosamente construida de Lorena Elizondo se derrumbó. Pero ella no se fue en silencio. 2 días después del artículo, Carlos fue llamado a la oficina del jefe. Patricia Dávila parecía agotada. El alcalde quiere tu renuncia. Carlos había esperado esto. ¿Bajo qué cargos?
Violaste cerca de una docena de regulaciones persiguiendo esta investigación. Usaste contactos personales inapropiadamente. Filtras información a los medios. Protegí a mi hijo y expuse un patrón de abuso infantil que tu departamento trató de enterrar. Nuestro departamento no enterró nada. 2 oficiales tomaron una decisión de juicio. 2 oficiales tomaron una llamada de Lorena Elizondo y me pusieron trabas debido a sus conexiones. Eso es corrupción. Jefa, ¿estamos investigando eso? Dávila cerró los ojos. El subjefe ha sido puesto en licencia administrativa pendiente de investigación. El sargento Cortés también. Pero Carlos, necesitas entender, no puedes ser el que lidere este departamento a través de ese escándalo. No cuando estás en el centro de ello. Así que eso es todo. Lorena gana. Nadie está ganando aquí, pero estás demasiado cerca, demasiado comprometido. El alcalde te quiere fuera para el viernes. Carlos se puso de pie. Dile al alcalde que renunciaré cuando esté listo, no antes de la audiencia. Salió antes de que ella pudiera responder. Su teléfono estaba sonando antes de que llegara a su auto. Reporteros, colegas, su hermano preguntando si estaba bien. Los ignoró a todos y condujo al hotel de Susana. Ella abrió la puerta luciendo como si no hubiera dormido en días. Vi las noticias sobre tu renuncia. No he renunciado. Carlos, tal vez deberías. Esto está destruyendo todo. ¿Preferirías que la dejara salirse con la suya? La cara de Susana se desmoronó. No lo sé. Leí mis propias palabras en el periódico y apenas las reconocí. He pasado tanto tiempo poniendo excusas que olvidé lo que realmente sucedió. Pero ella sigue siendo mi madre y tú. Tú estás tratando de destruirla. Estoy tratando de proteger a nuestro hijo. Hay una diferencia. ¿La hay? Porque desde donde estoy parada, se siente como si no estuviera satisfecho hasta que ella esté completamente arruinada. Carlos se acercó, bajando la voz. Susana, te amo. Te he amado desde que nos conocimos en la universidad, pero no me voy a disculpar por esto. Si no puedes ver por qué proteger a Tomás importa más que proteger la reputación de tu madre, entonces tal vez necesitemos evaluar seriamente nuestro matrimonio. Ella se estremeció. No me amenaces. No estoy amenazando. Estoy siendo honesto. No puedo vivir con alguien que prioriza mantener la paz con un abusador sobre la seguridad de nuestro hijo. Ella está recibiendo ayuda. Su abogado dice que ha aceptado ir a terapia. Aceptó ir a terapia hace 20 años y renunció después de una sesión. Está diciendo lo que necesita decir para minimizar el daño. La expresión de Susana se endureció. Ya tomaste una decisión sobre ella. No hay nada que ella pudiera hacer que lo cambiara. Podría asumir la responsabilidad genuinamente. No a través de su abogado, no en declaraciones cuidadosamente redactadas. Podría admitir que te lastimó a Tomás, lastimó a otros. Podría cambiar realmente. Pero no lo hará porque la gente como Lorena no piensa que está equivocada. No puedo hacer esto ahora mismo. Susana se movió hacia la puerta. La audiencia es en una semana. Después de eso, resolveremos qué sigue. Carlos se fue sabiendo que podría estar perdiendo a su esposa junto con su carrera, pero decía en serio lo que dijo. Algunas líneas no podían descruzarse. La audiencia llegó en una fría mañana de octubre. Gerardo le había advertido que sería brutal. Los abogados de Lorena estaban entre los mejores que el dinero podía comprar, y pelearían cada pieza de evidencia. Pero Carlos estaba listo. La sala del tribunal estaba llena, medios en la parte de atrás, miembros de la familia en ambos lados. Lorena se sentó con su equipo legal luciendo digna y herida. Cada pulgada la abuela injustamente acusada. Susana se sentó en el medio, sus lealtades divididas. El juez era alguien que Carlos no conocía. El juez Teodoro Juárez, traído de otro estado para evitar conflictos. Gerardo lo había investigado. Justo, duro, no impresionado por el dinero o el estatus. El abogado de Lorena, un hombre de cabello plateado llamado licenciado Ricardo León, fue primero. Su estrategia era clara.
Pintar a Carlos como un hombre obsesionado y vengativo que usaba su posición para librar una guerra personal. Llamó a testigos de carácter que hablaron brillantemente del trabajo de caridad de Lorena, su dedicación a las causas de los niños, su reputación en la comunidad. Luego llamó a Susana. Carlos vio a su esposa subir al estrado, juramentada, pálida pero compuesta. León le sonrió gentilmente. Señora Mendoza, ha conocido a la demandada toda su vida, ¿no es así? Sí, es mi madre. ¿Y en todo ese tiempo, la caracterizaría como violenta, abusiva? Susana vaciló. La sala del tribunal estaba en silencio. Era estricta, anticuada en su disciplina, pero ¿abusiva? Yo. No creo que quisiera lastimar a nadie. ¿La lastimó a usted? Otra vacilación, luego en voz baja. A veces, pero no siempre fui una buena niña. La ponía a prueba. Carlos sintió que su corazón se hundía. Incluso ahora, después de todo, Susana estaba poniendo excusas. Pero entonces Gerardo se puso de pie. Su señoría, me gustaría reinterrogar. El juez Juárez asintió. Gerardo se acercó a Susana con cuidado. Señora Mendoza, dijo que no siempre fue una buena niña. ¿Puede describir a qué se refiere con eso? Era difícil. Respondía. No escuchaba. Era una niña exhibiendo un comportamiento infantil normal. Objeción, dijo León. Sugestiva. Al lugar. Gerardo reformuló. ¿Qué edad tenía cuando ocurrieron estos incidentes de disciplina? Empezó cuando tenía 8 años, creo, tal vez menos. ¿Y esta disciplina incluyó ser encerrada en un armario durante 6 horas? Las manos de Susana se retorcieron en su regazo. Sí. ¿Pero incluyó una muñeca rota que requirió tratamiento médico de emergencia? Me caí. Señora Mendoza. La voz de Gerardo era gentil pero firme. 3 médicos diferentes documentaron preocupaciones sobre abuso en sus registros médicos. ¿Estaban todos equivocados? Las lágrimas comenzaron a caer. No lo sé. Me he dicho a mí misma toda mi vida que era normal, que me lo merecía. Pero cuando vi a Tomás en esa cama de hospital luciendo exactamente como yo debo haber lucido. Su voz se quebró. No puedo hacer esto más. No puedo seguir fingiendo que estaba bien. La sala del tribunal estalló en murmullos. El juez Juárez pidió orden. Gerardo continuó, ¿cree que su madre representa un riesgo para su hijo? Susana miró a Lorena, quien estaba sentada congelada, su máscara finalmente deslizándose para mostrar algo cercano al pánico. Sí, creo que si no es supervisada, si no se le hace responsable, lo lastimará de la forma en que me lastimó a mí. Y no puedo. No dejaré que eso suceda. León intentó recuperarse en el recontrainterrogatorio, pero el daño estaba hecho. Susana se había roto. Gerardo luego llamó a la doctora Arias, quien testificó sobre el trauma infantil de Susana, sobre las señales de advertencia que había visto, sobre las amenazas del juez Elizondo. Llamó a la niñera, quien describió el abuso que había presenciado. Llamó al director del centro juvenil, quien admitió a regañadientes múltiples quejas. Y finalmente, llamó a Tomás. El niño estaba asustado, agarrando un animal de peluche, pero contó su historia claramente. Como la abuela había parecido agradable al principio, luego se enojó cuando pidió agua. Como lo puso en el auto y cerró las puertas. ¿Cuánto calor hacía? ¿Cuán enfermo se sentía? ¿Cómo le pegó cuando vomitó? ¿Hiciste algo malo?, preguntó Gerardo gentilmente. Tomás sacudió la cabeza. Solo me enfermé. No pude evitarlo. ¿Qué dijo la abuela? Dijo que yo era asqueroso y arruiné su auto. Dijo que si le decía a alguien, se aseguraría de que nunca viera a mami de nuevo. La sala del tribunal estaba en silencio excepto por alguien llorando. Susana, se dio cuenta Carlos, finalmente permitiéndose llorar tanto por su hijo como por su yo más joven. El equipo de Lorena la puso en el estrado al final, pero estaba alterada. Su compostura se estaba agrietando, sus respuestas defensivas. Cuando Gerardo la interrogó, preguntando sobre los incidentes específicos, ella se mantuvo firme, insistiendo en que no había hecho nada malo,
que era víctima de una conspiración, que su reputación estaba siendo destruida por mentiras. Señora Elizondo, dijo Gerardo, ¿cree que hizo algo malo cuando dejó a Tomás en ese auto? El aire acondicionado estaba encendido. Eso no es lo que pregunté. ¿Cree que sus acciones fueron incorrectas? Creo que esta generación es demasiado blanda. Los niños necesitan disciplina, estructura. ¿Cree que dejar a un niño de 7 años en un auto en un calor de 36 grados, con aire acondicionado o no, estuvo mal? Ella lo fulminó con la mirada. He criado a una niña con éxito. No necesito ser sermoneada por. Responda la pregunta, por favor. No, no creo que estuviera mal. Fue disciplina. La sala del tribunal se quedó completamente en silencio. Incluso León parecía sorprendido. Gerardo dejó que las palabras colgaran. No más preguntas. El juez Juárez tomó un breve receso, luego regresó con su fallo. Su expresión era grave. He revisado toda la evidencia presentada, incluyendo registros médicos, testimonio de testigos y evaluación psicológica experta. El patrón de comportamiento demostrado por la señora Elizondo durante varias décadas es claro y preocupante. Su incapacidad para reconocer el mal comportamiento, incluso frente a evidencia sustancial, sugiere una falta fundamental de perspicacia que la convierte en un riesgo continuo para los niños. Lorena estaba sentada perfectamente quieta, su cara una máscara. Por lo tanto, estoy otorgando una orden de restricción permanente. La señora Elizondo tiene prohibido cualquier contacto, directo o indirecto, con el hijo menor, Tomás Mendoza. Además, estoy refiriendo este asunto al DIF para investigación y a la Fiscalía para posibles cargos criminales, relacionados con la puesta en peligro de un menor y violencia familiar. Miró directamente a Lorena. Señora Elizondo, le recomiendo encarecidamente que busque ayuda profesional. Sus acciones han causado un daño significativo, y su negativa a reconocer ese daño me preocupa enormemente. Lorena se puso de pie abruptamente, su voz elevándose. Esto es una farsa. Estoy siendo perseguida por disciplinar a un niño, por mantener estándares. Mi difunto esposo estaría. Señora Elizondo, guarde silencio. Todos ustedes están corruptos. Este comisario corrupto, su vengativa caza de brujas, y ahora usted. Todos ustedes me están destruyendo porque me atrevo a defender la crianza adecuada de los niños. El mazo del juez Juárez cayó con fuerza. Señora Elizondo, un estallido más y la declararé en desacato. Su abogado le explicará los términos de esta orden. Se levanta la sesión. La compostura de Lorena finalmente se rompió por completo. Se abalanzó hacia Carlos, su rostro retorcido por la rabia, gritando sobre conspiraciones y venganza. Los alguaciles la interceptaron. La sala del tribunal descendió al caos. A través de todo, Carlos se sentó en silencio, sosteniendo a Tomás cerca. Su hijo estaba llorando suavemente, pero no de miedo, de alivio. Se acabó, amigo, murmuró Carlos. Estás a salvo ahora. Susana apareció a su lado, su cara manchada por el llanto. ¿Podemos hablar, todos nosotros? Encontraron una sala de conferencias tranquila. Tomás se sentó entre ellos, todavía agarrando su dinosaurio de peluche. Lo siento, dijo Susana en voz baja. A los dos. Debí haberte protegido, Tomás. Y Carlos, tenías razón sobre todo. He pasado tanto tiempo poniendo excusas que no podía ver claramente. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó Carlos. No lo sé. Necesito terapia, obviamente, y Tomás probablemente también. ¿Y nosotros? Ella lo miró con honestidad cruda. No sé si puedo arreglar lo que rompí, pero quiero intentarlo. Si me dejan. Carlos tomó su mano con cuidado. Lo resolveremos juntos. Las semanas que siguieron fueron difíciles. El abogado de Lorena presentó apelaciones, pero no llegaron a ninguna parte. El fiscal presentó cargos, puesta en peligro de un menor, lesiones y violencia familiar. El juicio se fijó para la primavera. La red social de Lorena colapsó a medida que la evidencia se hizo pública. Sus organizaciones benéficas la eliminaron silenciosamente de las juntas. Sus amigos se distanciaron.
Carlos no renunció. En cambio, lideró la investigación sobre la corrupción departamental, erradicando a los oficiales que habían tomado las llamadas de Lorena y enterrado quejas. El subjefe Morales renunció. El sargento Cortés fue despedido. El departamento implementó nuevos protocolos para manejar denuncias que involucraran a ciudadanos prominentes. El alcalde, enfrentando su propio escándalo por intentar presionar a Carlos para que renunciara, eligió silenciosamente no postularse para la reelección. Tania Montes ganó un premio de periodismo por su serie de investigación. Escribió una pieza de seguimiento sobre fallas sistémicas en la protección de los niños cuando sus abusadores tenían dinero y estatus. Y lentamente, dolorosamente, la familia de Carlos comenzó a sanar. Tomás comenzó terapia con la doctora Arias, quien se especializaba en trauma infantil. Las pesadillas disminuyeron. Su sonrisa regresó. Dejó de estremecerse cuando voces alzadas resonaban cerca. Susana se sumergió en su propia terapia con una ferocidad que sorprendió a Carlos. Estaba enfrentando décadas de trauma enterrado, y no era bonito, pero lo estaba haciendo. Eligiendo enfrentar la verdad sobre las mentiras cómodas. Su consejería matrimonial fue más difícil. La confianza, una vez rota, tomaba tiempo para reconstruirse, pero ambos estaban comprometidos a intentarlo. 6 meses después de la audiencia, en una mañana de primavera, Carlos estaba en la cocina haciendo hot cakes mientras Tomás ponía la mesa. Susana estaba leyendo el periódico, su cabello aún desordenado por el sueño. El juicio de Lorena comienza el lunes, dijo ella en voz baja. Lo sé. Dicen que aceptará un acuerdo, evitará la prisión, pero tendrá libertad condicional supervisada y terapia obligatoria. ¿Cómo te sientes al respecto? Susana guardó silencio por un largo momento. Me siento triste por la madre que desearía haber tenido. Por la abuela que Tomás merecía, pero sobre todo me siento aliviada de que casi haya terminado. Tomás levantó la vista de arreglar los tenedores. ¿Tendré que ver a la abuela Lorena de nuevo? No, si no quieres, dijo Carlos. No quiero. Ella es mala. Honestidad infantil simple. Carlos miró a los ojos de Susana al otro lado de la cocina, vio el dolor allí mezclado con aceptación. Entonces no tendrás que hacerlo, amigo. Más tarde, después de que Tomás fue a jugar a su habitación, Susana encontró a Carlos en el porche trasero. Vi a tu mamá la semana pasada, admitió ella. No te lo dije porque pensé que te enojarías. El primer instinto de Carlos fue la ira, pero respiró hondo. ¿Cómo fue? Quería que testificara en su juicio. Testigo de carácter, decir que todo esto fue un malentendido. Cuando dije que no, ella. La voz de Susana vaciló. Me llamó una decepción desagradecida. Dijo que te estaba eligiendo a ti sobre ella. Como si eso fuera algún tipo de traición. Lo siento. No lo sientas. Por primera vez en mi vida, me enfrenté a ella. Le dije que elegir a mi esposo y a mi hijo sobre mi abusador no era traición. Era finalmente ser una buena madre. Me colgó. Susana sonrió, con lágrimas en los ojos. Se sintió increíble. Carlos la abrazó. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de nosotros. Podrías haberte rendido conmigo cuando la defendía, pero no lo hiciste. Me casé contigo en las buenas y en las malas. Estas definitivamente fueron las malas, pero lo superamos. Se quedaron juntos viendo a su hijo jugar en el patio, seguro y feliz. El camino por delante aún tenía desafíos. La curación de Susana no estaba completa. Tomás necesitaría apoyo durante años, y la carrera de Carlos había sido dañada incluso si había mantenido su posición. Pero estaban juntos. Eran honestos. Y finalmente eran verdaderamente libres de la sombra de Lorena Elizondo. El teléfono de Carlos vibró. Gerardo Peña. Lorena aceptó el acuerdo. 18 meses de libertad condicional supervisada, terapia obligatoria, órdenes de restricción permanentes confirmadas. Se acabó. Le mostró a Susana el mensaje. Ella lo leyó, luego asintió lentamente. Bien. Ahora podemos concentrarnos en nuestro futuro en lugar de en su pasado. Esa noche,
Carlos arropó a Tomás en la cama leyendo su libro favorito sobre dinosaurios. A mitad de camino, su hijo interrumpió. «Papi, ¿sigues siendo comisario?» «Lo soy». ¿Eso significa que puedes proteger a otros niños también, de las abuelas malas? Carlos pensó en los cambios de política, los nuevos protocolos, las investigaciones en curso sobre otros casos que habían sido enterrados. «Sí, amigo. Puedo intentarlo». «Bien». Tomás se acomodó más profundamente en su almohada. «Porque todos deberían tener un papá como tú». Esas palabras viniendo de su hijo de 7 años significaban más que cualquier condecoración o premio que pudiera recibir. Más tarde, acostado en la cama junto a Susana, Carlos pensó en todo lo que había sucedido. Hace un año, había estado aterrorizado por una llamada telefónica de su hijo. Ahora, ese mismo hijo dormía pacíficamente al final del pasillo, seguro en el conocimiento de que estaba a salvo, de que le creían, de que los adultos en su vida lo protegerían. Lorena Elizondo había ejercido poder a través del dinero, las conexiones y el tipo de capital social que hacía que la gente mirara hacia otro lado. Había pasado décadas lastimando niños y llamándolo amor, disciplina, estándares. Pero había subestimado una cosa, el amor de un padre por su hijo, y hasta dónde llegaría para mantener a ese niño a salvo. Carlos no había ganado perfectamente. Su carrera estaba empañada, su matrimonio marcado, y las batallas habían cobrado su precio. Pero Tomás estaba a salvo. Susana estaba sanando. Y la capacidad de Lorena para lastimar a alguien más había desaparecido. En la oscuridad, la mano de Susana encontró la suya. «Gracias», susurró. «Por no rendirte con ninguno de nosotros. Gracias por encontrar el camino de regreso». Se durmieron así, abrazándose en una casa que finalmente se sentía como un hogar en lugar de un campo de batalla. Afuera, la ciudad seguía adelante. El ciclo de noticias cambió a otros escándalos. Lorena Elizondo se convirtió en una historia de advertencia en lugar de un titular. Pero en el hogar de los Mendoza, la risa de Tomás resonaba en habitaciones que solían contener tensión. Las cenas familiares ocurrían sin trasfondos de ansiedad. La hora de dormir llegaba sin pesadillas. Y lentamente, cuidadosamente, construyeron algo nuevo de los escombros de lo que se había roto. Una familia que eligió la honestidad sobre las apariencias, la seguridad sobre el estatus social, y el uno al otro sobre cualquiera que intentara lastimarlos. Carlos Mendoza había sido comisario de policía durante 12 años. Se había enfrentado a criminales, corrupción y peligro. Pero su mayor victoria no fue en una sala de tribunal o en un precinto. Fue en el sonido de la risa de su hijo, en la fuerza ganada con esfuerzo de su esposa, y en el conocimiento de que cuando más importaba, había elegido lo correcto. Y eso, pensó, mientras el sueño finalmente lo reclamaba, era suficiente. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.